Job capítulo 26. La respuesta de Job a Bildad. A Job desafía a sus amigos. 1 a 2. En la práctica me han ayudado a mí o a alguien más. Respondió Job, y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? Respondió Job, y dijo, esto comienza un largo discurso de Job, que primero responde al breve discurso de Bildad, Job 25, y luego se convierte en un discurso sobre la sabiduría y una defensa final, que termina en Job 31. Y los pronombres son singulares. Job se dirige a una persona, probablemente a Bildad. Andersen. 2. Comienza entonces, en el capítulo 26, con 3 versículos de ironía desdeñosa, aparentemente dirigidos al último orador, pero obviamente destinados a cada uno de los 3. Bradley. 3. Bildad ha tocado un nervio muy sensible. Job no pudo contenerse. Dirigió una respuesta sarcástica directamente al orador. No tenía nada más que desprecio por la sabiduría de Bildad. Sneak. B. Como has amparado al brazo sin fuerza, Job consideró toda la sabiduría de Bildad y sus 2 amigos, Elifaz y Zofar, y se preguntaba dónde estaba la ayuda o la fuerza en todo eso. Y, al final de todo, los amigos de Job llegaron al punto en que estaban tan preocupados por tener razón que se olvidaron de preocuparse por ayudar a Job. 2, 3 a 4. Me han ayudado a mí o a alguien más con su sabiduría. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia, y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras, y de quién es el espíritu que de ti procede? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia? Job hizo estas declaraciones lo suficientemente amplias para no incluirse solo a sí mismo, sino también a cualquier otra persona a la que Bildad y sus amigos no pudieron ayudar. Y un discurso muy sabio y profundo has hecho, y muy acertado, una expresión irónica, como antes. Paul. B. ¿A quién has anunciado palabras? Job se preguntaba quién más había sido dañado por la insensibilidad y la sabiduría mal aplicada de sus amigos. C. ¿Y de quién es el espíritu que de ti procede? En el primer discurso de los amigos de Job, Job 4, Elifaz dijo que un espíritu misterioso le había revelado sus principios. El mensaje del espíritu sombrío comenzó, ¿será el hombre más justo que Dios? Job 4:17. Bildad luego le repitió la misma idea a Job en Job 25, 4, así como otros argumentos reciclados en ese breve capítulo. Por lo tanto, Job quería saber de Bildad, ¿de quién es el espíritu que de ti procede? O como dice la Nueva Versión Internacional, ¿qué espíritu ha hablado por tu boca? Y, como un disco rayado, la primera palabra y las últimas palabras de los amigos de Job son exactamente iguales, y todas las palabras intermedias han sido variaciones sobre este tema. Mason. B. Job alaba a Dios y su asombroso poder en la creación. Luego, para mostrar la pobreza del argumento de Bildad, habló de la grandeza de Dios para probar que él la conocía, y aún más perfectamente que sus amigos. Morgan. 1, 5 a 13, una descripción del poder de Dios. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan, y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Se han ofrecido muchas sugerencias para la identidad de estas sombras acuáticas. Algunos piensan que Job creía que el Seol era un abismo acuoso, lo relacionan con una idea sugerida por 2 Samuel 22:5. Otros piensan que es solo una forma poética de describir a los que están enterrados en el pozo más bajo, en las profundidades,
Salmo 88, 6. Algunos incluso creen que lo que mora en los mares son en realidad peces y criaturas marinas. Parece mejor considerarlo como una descripción poética y no técnica de la incertidumbre, la oscuridad y la penumbra del mundo del más allá. Y Job usó imágenes similares en Job 10, 21-22, a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega. 2. Sin embargo, el punto en contexto no debe perderse. La idea de Job es que no hay lugar escondido de Dios. Todo, incluido el reino de los muertos y las profundidades del mar, es descubierto delante de él. 3. El Abadón no tiene cobertura, es decir, el infierno, el lugar de la destrucción, el palacio del rey Abadón, así es llamado el diablo, Apocalipsis 9:11, y así se llama al infierno en este texto, porque en él son arrojados todos los que son destinados a la destrucción, todos los malcriados de la perdición insondable. B. Cuelga la tierra sobre nada. Job entendía esto notablemente. En contraste con las mitologías antiguas que decían que la tierra se sostenía sobre los lomos de elefantes o tortugas gigantes, Job sabía que cuelga la tierra sobre nada. Y cuelga la tierra sobre nada. ¿Ves cuán cerca está el poeta filósofo de tocar los secretos aún desvelados de la naturaleza? Difícilmente podemos sorprendernos de que el pasaje llamara la atención de un Kepler, fresco de haber quitado una parte del velo. Bradley. 2. La grandeza de esta obra de Dios se manifiesta en esto, dice Merlín, en que los hombres no pueden extender la cortina más delgada, sin algo sólido que la sostenga. C. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Job también entendía los principios de la curvatura de la tierra y la naturaleza curva de la superficie de las aguas. Y el hecho de que Dios pueda extender los cielos sobre el espacio vacío, colgar la tierra sobre la nada y llenar las nubes con agua sin que se rompan tiene la intención de hacernos quedar asombrados. Sneak. 2. Las columnas del cielo tiemblan. Aquellas montañas que por su altura y fuerza parecen alcanzar y sostener los cielos, como decían los poetas de Atlas, porque este es un libro poético, y hay muchas expresiones poéticas en él. Paul. D. Él agita el mar con su poder. Job conocía la poderosa energía que se mostraba en las tormentas que agitaban el mar, y sabía que esto era del poder de Dios. Y el mar, que con buena razón es llamado soberbio, como lo son llamadas sus olas, Job 38 horas y 11 minutos, porque es encumbrado y feroz, e hinchado y rebelde, que se dice que Dios golpea cuando domina y refrena su furia, y convierte la tormenta en calma. Paul. Su mano creó la serpiente tortuosa. Esta es otra oscura referencia a una serpiente antigua derrotada por Dios. Isaías 51, 9 y Salmo 89. 8-10 también hablan de una serpiente asociada al mar que Dios derrotó como demostración de su gran fuerza, e identifica a esta serpiente con el nombre Raab, que significa orgulloso. Y las antiguas mitologías rabínicas sugieren que una serpiente malvada estaba en el mar primitivo resistiendo a la creación, y que Dios mató a la serpiente y puso orden en el mundo. Génesis 1, 2. 2. Satanás a menudo es representado como un dragón o una serpiente. Génesis 3, Apocalipsis 12-13, y el mar se considera un lugar peligroso o amenazante en la mente judía. Isaías 57 horas y 20 minutos. Marcos 4:39, Apocalipsis 21-1. Por lo tanto, Leviatán puede ser otra manifestación similar a una serpiente de Satanás, quien fue el Raab original, orgulloso. 3. En la antigüedad de Job, existían muchas leyendas populares sobre los dioses que lucharon contra diferentes deidades hostiles para crear la tierra. Job tomó algunas de estas historias e hizo del Señor Dios el héroe de ellas. Por lo tanto, es el Señor Dios quien agita el mar con su poder, cuando las antiguas leyendas decían que Tiamat, la profundidad, era la diosa caótica derrotada por el dios héroe Marduk, Bel o Yam, el mar, quien fue derrotado por Baal. 4. Aquí el mar que Dios somete no es la deidad Yam. Job despersonalizó a Yam usando el artículo definido, el mar, expresando así su teología monoteísta innata. Marduk empleó 7 vientos para derrocar a Tiamat. Aquí el propio aliento de Dios limpia los cielos. Todo el poder del viento es su aliento. Además,
con su propia sabiduría, habilidad y poder, cortó en pedazos a Rahab y traspasó a la serpiente deslizante, a diferencia de Marduk, quien dependía de la habilitación de los dioses padres. Job, entonces, demostró la autoridad de Dios sobre el dominio de Mot, el dios de la muerte, en Job 26, 5-6 y sobre el dominio de Baal, el dios de la tormenta cósmica en Job 26, 7-10. Y en Job 26, 12-13, Job llamó la atención sobre el imponente poder de Dios sobre el dominio de Yam, el tormentoso dios del mar. Sneak. Hubo un estudio de los nombres del Antiguo Testamento para los conocidos monstruos marinos mitológicos cananeos. Como Rahab muestra cuán intencionalmente los autores del Antiguo Testamento usaron el lenguaje para enriquecer sus propias concepciones poéticas de la supremacía del único Dios verdadero. Sneak. 2:14. El hombre a la luz del poder de Dios. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. La descripción de Job del poder de Dios en Job 26, 5-13 es asombrosa e impresionante. Sin embargo, Job sabía que esta descripción no empezaba a describir completamente a Dios. Y, cuando Dios finalmente le hable a Job más adelante en el libro, le hablará más acerca de sus caminos, sobre los cuales Job solo ha tocado los bordes. Él traerá un poco del trueno de su poder a Job. 2. La explicación del sufrimiento de Job es el hecho de que Dios y Satanás habían convertido su alma en un campo de batalla. No era para corregir o perfeccionar a Job, sino para un propósito ulterior que él desconocía, pero su intuición lo hacía aferrarse al hecho de que el único que podía explicar las sublimidades de la naturaleza era el que podía explicar por lo que él estaba pasando. Chambers. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job entendía mucho acerca de Dios, pero entendía lo suficiente como para saber que había mucho más que no entendía. Y su gran poder, que acertadamente se compara con el trueno, en cuanto a su fuerza irresistible, y el terror que causa a los hombres malvados. Paul. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.